acá. Su director de tesis fue el profesor David Larose. Ella licenciada en física por la Universidad Complutense de Madrid, donde tenemos amigos allá. Ella es licenciada en física, eso ya lo dije, en la Universidad Complutense. Actualmente es profesora del Departamento de Física de la Universidad de Tarapacá. Sus líneas de investigación son física no lineal, magnetismo y física médica. Ella colabora en varios proyectos de divulgación y tengo que decir además que ella practica triatlón. De hecho, tenía una competencia el año pasado en Europa donde iba a participar de triatlón, pero no sé si se gestó finalmente, imagino que no. Ana. Ahora en noviembre tendría que ir a Nueva Zelanda porque clasifiqué al Mundial, pero bueno, como pasaron todas estas cosas, nos pusieron para el año que viene y nos vamos a Utah el año que viene, si todo va bien. Nos traerá muchas medallas entonces. El título de la charla de Ana, de la doctora, es Simulaciones de Monte Carlo aplicadas a la física médica y análisis de calidad de imagen. Entonces dejo con ustedes a la doctora Cabanas. Bueno, buenos días. Muchas gracias a César por la presentación y bueno, también muchas gracias también por la oportunidad de exponer este trabajo. Yo he sido, creo que la última en incorporarme también a este ciclo de charlas. El semestre pasado tenía clases y bueno, a ver si este semestre sí que puedo. Y nada, bueno, como he sido la última en integrarme, me quiero presentar, aunque ya César me ha introducido, pero bueno. Como habéis notado, no soy de acá, ¿no? Soy española, hice mi pregrado, lo hice en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, a los me ha gustado explorar nuevos mundos, a mí también me gusta explorar nuevos mundos y aproveché para hacer varios intercambios, ¿no? Tuve varias becas de intercambio. Un primer intercambio lo hice en la Universidad de Ljubljana, en Eslovenia, en la Faculteta San Matemático y Físico, que la verdad es que fue una gran experiencia. El país es súper bonito, si no lo conocéis os lo recomiendo. Después hice otro intercambio más en el Tecnológico de Monterrey, que fue una universidad que me sorprendió gratamente por la cantidad de recursos que tenían, ¿no? Y el estar tan cerca de Estados Unidos, podíamos tener bastante interacción. De hecho, fuimos a Houston, a la universidad, fuimos a la NASA, entonces también fue una muy grata experiencia. Y al final, bueno, hice las últimas asignaturas de la especialidad, las hice aquí en la Universidad de Tarapacá. De hecho, vine a la Facultad de Ingeniería Electrónica y ahí tuve también suerte, ¿no? Creo que Arica me trató tan bien y la universidad me trató tan bien, que ya llevo aquí 7 años. El profe, de hecho, uno de los culpables de esto fue el profe Edmundo Lazo, porque él fui su ayudante en una asignatura y me habló de la posibilidad de poder hacer el doctorado aquí en la universidad. Creo que fui la última alumna del proyecto de tesis, lo hice ahí en el Instituto de Alta Investigación y como explicaba César, mis líneas de investigación, o bueno, el tema de mi tesis doctoral fue los sistemas paramétricos aplicados al magnetismo, en concreto los sistemas no lineales. Bueno, me centré mucho en la espintrónica, que estudiaba este tipo de dispositivos que vemos aquí, que es una válvula de spin, que está compuesta por un sándwich de materiales ferromagnéticos y no magnéticos, y aplicando una corriente y un campo eléctrico, estudiaba los diferentes patrones que aparecían, por ejemplo, en 2 dimensiones o las estructuras localizadas y las cuantificaba en términos de caos, ¿no? De cómo eran y calculaba, bueno, caracterizaba un poco el espacio de parámetros en estos sistemas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, son algunos de los trabajos, bueno, los trabajos que salieron de la tesis. Pero, como os decía, que como física creo que me gusta explorar nuevos mundos. Ahora me he enamorado de un nuevo tema, de la física de las radiaciones, y desde el tema que os quiero hablar hoy y que espero que os enamore como también me enamoró a mí. Voy a empezar hablando de los fundamentos de interacción y la materia para poder entender todos estos fenómenos. Después voy a hablar de los efectos biológicos de la radiación. Voy a definir el concepto de disimetría, tanto el concepto de dosimetría ambiental María, como el... ¿Sí? tienes que hacer que aparezca lo que tienes escrito, porque solo estamos viendo tu rostro en pantalla. Ah, no se ve... No, tienes que poner el compartir.
Yo lo veo, Edmundo, ¿ah? Lo veo en la pantalla, a lo mejor es un problema técnico de... Yo sí lo veo. Yo veo todo A igual. ver, Igual lo vemos. problema. creo, también creo, veo todo. el mundo, creo que le tienes que dar... Sí, el mundo, yo creo que le tienes que dar... Donde aparecen las miniaturas y tal, cambiarlo y en lugar de poner que aparezca yo, que aparezca la presentación. Pero si Sí, queréis que No, ¿y cómo se hace? No, se ve bien. Donde está la Ahí foto sí, donde está hablando ahora apareció. Ana, Ya, arriba apareció. a la derecha, dice ¿Ahí ya? intercambiar Ya, pantalla. lo toqué. Funcionó. Gracias. Vale, perfecto. Ya. Beso. Bueno, me quedé, bueno, que iba a hablar también de la dosimetría personal y la dosimetría ambiental. Y después voy a pasar a las simulaciones de Monte Carlo aplicadas a la física médica. Voy a hacer un breve repaso de los códigos de simulación de Monte Carlo que son los más populares, y también el que generó Gamos, que es el que yo utilizo. Gamos, el acrónico, significa arquitectura basada en GEANT 4 orientadas a las simulaciones médicas. Y bueno, voy a explicar un poco el entorno de trabajo y también las aplicaciones. Y por último, le voy a hacer un insight un poco, porque esto es lo último que he empezado a trabajar y la verdad que llevo muy poquito tiempo en análisis de calidad de imagen. Tengo que decir que, bueno, en esto de física de las reacciones, la verdad es que empecé hace muy poquito, empecé hace un año, empezamos a hacer ciertas pruebas y por efectos de la pandemia tuvimos que dejar de hacerlas, pero aún así creo que es un tema muy potente y en el que me gustaría desarrollarme, ¿no? De hecho, bueno, postulé un fondo de iniciación ahora en este tema, que está en evaluación, crucemos los dedos a ver qué tal sale. Y bueno, os voy a contar un poquito más. Las reacciones las podemos Ana, clasificar. ¿Sí? disculpa, ¿puedes poner en modo presentación? Ah, claro, sí, porque lo Por tengo favor, puesto. sí. A ver. Abajito, Ana, abajo. ¿Ahí? No en las opciones de Zoom. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Ahí Sí, está bien. Perfecto, gracias. Ya. Ahí sí. Sí, perdonad. Bueno, decía que las radiaciones podemos hacer dos grandes clasificaciones según su naturaleza o según su efecto biológico. Según su naturaleza se pueden clasificar en radiaciones electromagnéticas o radiaciones corpusculares, y según su efecto biológico en radiaciones ionizantes o no ionizantes. Y entre ellas están relacionadas. Por ejemplo, las radiaciones electromagnéticas pueden ser rayos gamma o rayos X, que son a su vez radiaciones ionizantes, o las radiaciones ópticas, como las radiaciones ultravioletas, la radiación visible, o las radiaciones infrarrojas o las radiofrecuencias, como las radios y el radar y los microondas, que a su vez son radiaciones no ionizantes. Las radiaciones corpusculares, como las radiaciones alfa, las radiaciones beta, las radiaciones neutrónicas o las radiaciones cósmicas, también son radiaciones ionizantes. Y, a ver, y bueno, ¿a qué nos referimos exactamente con radiaciones ionizantes? El término de radiaciones ionizantes se refiere a aquellas en las que la energía de los fotones emitidos es suficiente como para producir ionizaciones en los átomos de las moléculas absorbentes. Aquí vemos el espectro típico de las radiaciones, donde se clasifican también por su frecuencia. Y aparecen primero las radiaciones no ionizantes, que son las que tienen menor frecuencia y por tanto mayor energía y mayor longitud de onda, y estas radiaciones no son capaces de ionizar los átomos, por lo tanto el efecto biológico va a ser mucho menor. Y las radiaciones ionizantes, que son las radiaciones que tienen gran energía y por tanto menor longitud de onda, cuando van a incidir sobre los tejidos van a perder parte de su energía y pues, van a ser capaces de separar los electrones de los átomos sobre los que inciden, transformándose en iones. Dentro de las radiaciones ionizantes también podemos distinguir entre las radiaciones indirectamente ionizantes y las radiaciones directamente ionizantes. Tenemos que definir el kerma, que es la energía cinética que se libera por unidad de masa, y esto representa la transferencia de la energía de las partículas al medio.
Tenemos, por ejemplo, los rayos alfa, que los rayos alfa son núcleos de helio, que están constituidos por 2 protones y 2 neutrones, y se emiten en ciertas desintegraciones nucleares. Estas radiaciones tienen una gran masa y una hoja de papel o incluso la piel son suficientes para detenerlas, por lo cual nos podemos proteger de sus efectos, pero no significa que sean inocuas y que no nos conlleven un peligro, porque, por ejemplo, si estas radiaciones entran en contacto con el tejido vivo, por ejemplo, en una herida, pueden llegar a causar más daño que ningún otro tipo de radiación. Y además, como tienen una capacidad de penetración tan baja, los hace indetectables por muchos aparatos que se usan en dosimetría convencional. Las partículas beta son electrones libres o positrones de alta energía, tienen una masa menor que las partículas alfa y les confiere un mayor poder de penetración. Por ejemplo, traspasan láminas de papel, pero se detienen ante láminas de metal o metacrilato o incluso la ropa. Y lo que sí pueden es dañar la piel desnuda. Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas muy penetrantes, pero se detienen mediante muros de hormigón o de plomo y se diferencian de los rayos X en su origen. Los rayos gamma se originan en el núcleo, mientras que los rayos X proceden de las capas más externas del átomo donde están los electrones. Tienen aplicaciones en radioterapia y son las que producen, por ejemplo, las bombas de cobalto, los medidores de nivel y los tratamientos en medicina nuclear. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas de frecuencia muy alta y por tanto también tienen una pequeña longitud de onda y son los que usamos para ver, por ejemplo, el interior de los objetos y también para son lo que llamamos las radiografías, ¿no? Los neutrones son un tipo de radiación que es muy penetrante debido a que no tiene carga eléctrica. No son ionizantes por sí mismos, pero cuando golpean otro núcleo pueden activarlo o causar la emisión de una partícula cargada o un rayo gamma, por lo que indirectamente sí producen radiación ionizante. Los neutrones solo pueden ser detenidos con una barrera gruesa de hormigón o con agua, o también se pueden utilizar algunos venenos neutrónicos, como pueden ser el cadmio, el baro o el gadolino. Normalmente los neutrones no tienen tanta importancia en física médica, pero sí se encuentran en las centrales y en los laboratorios nucleares. Bueno, pasamos ahora a ver cuáles son las interacciones que producen los fotones con la materia. Cuando un haz de electrones atraviesa un medio, se van a llevar a cabo diversas interacciones entre estos y la materia. De esta forma, las partículas cargadas se van a ir transfiriendo la energía al medio a lo largo de su trayectoria, lo cual se va a traducir en una dosis absorbida en un determinado volumen irradiado. El conocimiento de esta cantidad en dosimetría es de gran importancia en protección radiológica, ya que de ahí se van a derivar todos los efectos biológicos de las radiaciones. La distribución de la dosis está relacionada con los distintos procesos por los cuales el medio absorbe esta radiación y en el rango clínico, que el rango de energías de uso clínico, que es entre los kiloelectronvol o los megaelectronvol, existen 4 procesos de interacción de los fotones dependiendo de su energía. Primero tenemos la dispersión de Rayleigh, en la que los fotones van a cambiar de dirección pero no van a perder energía y ocurre cuando el tamaño es muy pequeño comparado con la longitud de onda de los fotones incidentes. En este caso, los átomos no van a ser ni ionizados ni excitados y los electrones atómicos van a volver a su estado original después de que ocurra el fenómeno. Por lo tanto, la dispersión de Rayleigh no juega tampoco un papel muy importante en dosimetría. El efecto fotoeléctrico ocurre cuando la luz incide sobre un metal y hace que los electrones salgan eyectados. Un fotón de alta energía va a interaccionar con un electrón que está fuertemente ligado y va a salir eyectado, que es lo que se denomina el fotoelectrón. El fotón es absorbido y bueno, tras la interacción, la energía cinética va a ser igual a la energía del fotón incidente menos la energía de ligadura de dicho electrón. El efecto fotoeléctrico es mucho más probable en medios absorbentes que tengan un número atómico alto y se ve favorecido con la disminución de la energía del fotón incidente. El efecto o la dispersión Compton, el fotón interactúa con un electrón
que puede estar libre o ligado, y en esta interacción el electrón va a recibir algo de energía del fotón y es dispersado con un cierto ángulo, mientras que el electrón es dispersado en otra dirección. La probabilidad de que este proceso ocurra disminuye con la energía, y el efecto Compton, como vamos a ver ahora después también, predomina en medios que tengan un número atómico bajo, como por ejemplo es el cuerpo humano. La producción de pares se da cuando la energía del fotón es mayor a un electronvolt, y es posible que el fotón interactúe con el núcleo atómico, dando lugar a la creación de un par de electrón-positrón, se me va el rato todo el tiempo de electrón-positrón, y hace que el momento se conserve. Generalmente, el proceso de creación de pares va a ir seguido con un proceso también inverso de aniquilación del positrón, dando lugar a dos fotones que van a tener medio electronvolt de energía cada uno. Aquí vemos cuál es la probabilidad de que cada uno de estos procesos surja. Y vemos que depende de tanto la energía como del número atómico del medio. En los elementos que constituyen los tejidos humanos y para tejidos que tengan y para energías, perdón, que sean del orden de los megaelectronvolts, el efecto dominante es la producción de pares y el efecto Compton. A energías del orden de 1 megaelectronvolt el efecto dominante es el Compton, y para energías menores son predominantes el efecto fotoeléctrico y la dispersión coherente. El efecto fotoeléctrico también hay que tenerlo en cuenta porque hay que tenerlo muy en cuenta cuando hacemos la simulación de aparatos y de aceleradores, porque los materiales de los que están compuestos estos aceleradores normalmente son muy pesados y tienen un número atómico mayor que el tejido. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el efecto fotoeléctrico en nuestras simulaciones. En cuanto a la interacción de los electrones con los electrones del medio o con núcleos atómicos, sabemos que estos se van a dar principalmente a través del campo electrostático. Debido a esta interacción, los electrones van a perder su energía poco a poco. Y, por ejemplo, un electrón que tenga 1 megaelectronvolt puede interaccionar hasta 100.000 veces antes de perder toda su energía. Las interacciones más importantes en dosimetría de partículas cargadas son la dispersión inelástica, la emisión Bremsstrahlung y la aniquilación electrón-positrón. Las dispersiones inelásticas se producen cuando la trayectoria de los electrones está relativamente alejada del átomo y la interacción se va a realizar como un conjunto. El electrón va a interaccionar con el electrón del átomo y lo va a expulsar de su órbita. Este es el proceso que se llama como ionización. Y va a reducir la primera energía del electrón cediéndosela al segundo. Uno o ambos de estos electrones pueden repetir este proceso hasta que la cantidad de energía sea menor que un cierto umbral. Entonces, en nuestras simulaciones, por ejemplo, vamos a fijar cuánto vale este umbral. Y vamos a poder, por ejemplo, despreciar ciertas partículas. Esto se va a hacer cuando se aplican lo que se llaman las técnicas de la reducción de la variancia. Para poder acelerar los cálculos, vamos a utilizar estos umbrales. Estos electrones que tienen baja energía, aunque tengan baja energía, pueden ser capaces de volver a interactuar con otros electrones. Es lo que se llama la ionización secundaria. Y en este caso, aunque los átomos a lo mejor no sean ionizados, sí que les va a proveer a los electrones de un pequeño exceso de energía que van a ceder en forma de radiación electromagnética muy baja. La dispersión elástica, no hay un cambio de energía y el electrón colisiona elásticamente. Como no hay un cambio de energía, tampoco se va a producir la emisión de rayos X ni la excitación del átomo, pero simplemente el electrón se va a desviar bruscamente de su trayectoria. La emisión Bremsstrahlung ocurre cuando las trayectorias son más cercanas al núcleo, cuando están comprendidas entre el radio atómico y el nuclear. Y las partículas incidentes van a sufrir fuertes cambios de dirección al interactuar con el campo electrostático del núcleo. La carga positiva del núcleo va a atraer a la carga negativa del núcleo, originándose una desviación de su trayectoria. Y esta energía es la que se llama la radiación de frenado de Bremsstrahlung, que tiene una energía W.
El último proceso es el proceso de aniquilación y este implica la conversión de la energía total de un positrón y un electrón en 2 fotones de rayos gamma. Este proceso, la verdad es que es un proceso poco probable, es inferior al 1%, y debido a la conservación de la energía y el momento, los fotones emitidos en la desintegración van a tener aproximadamente energías de megaelectronvolt y sus momentos van a ser opuestos. Pasamos ahora a las consecuencias y a los efectos biológicos de la radiación. Ya hemos visto que la radiación ionizante puede desplazar un electrón de un átomo y por tanto altera la estructura electrónica de la materia y de sus propiedades. En los tejidos vivos, además, esta ionización va a producir cambios químicos. Si vemos una célula, sabemos que el núcleo celular contiene los cromosomas, que estos a su vez están formados por los genes, que son los que transmiten la información a las células hígeras. El ADN es el principal afectado por los efectos de la radiación. Por la radiación, por la acción directa o la acción indirecta, se pueden producir los radicales libres. Ahora está muy de moda hablar de los radicales libres, ¿no? Y de qué comer o con qué suplementar para evitar los procesos de oxidación en el cuerpo y que se produzcan radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Bueno, un radical libre es cualquier átomo o una molécula que posee en su capa electrónica externa un electrón sin compartir, va a conferir una gran capacidad por moléculas cercanas. Y los efectos de los radicales libres en las células se deben a su capacidad para inducir estas reacciones químicas y al propagarse pueden generar lesiones en la célula. En general, los radicales libres pueden afectar de diferente manera en las moléculas, pero en el caso del ADN pueden generar muchos daños. Aquí, por ejemplo, se ven cuáles son los daños que generan los radicales libres en las cadenas de ADN. Puede provocar rupturas de puentes de hidrógeno, rupturas de doble hebra, rupturas de la hebra sencilla, uniones cruzadas de DNA-DNA o del DNA con la proteína, cambios en las bases. Entonces, vemos que el ADN es el principal afectado y lo que va a ocurrir es que cuando se daña puede imposibilitar, puede tener un daño letal, puede imposibilitar a la célula funcionar y dividirse, incluso producir la muerte celular, que esto es lo que nosotros vamos a llamar como efectos deterministas. Y, sin embargo, si la célula sufre un daño pero no muere y sus funciones quedan alteradas, puede transformarse de manera que sus descendientes se conviertan en células cancerosas y esto además, estas mutaciones pueden ser dominantes o recesivas de manera que se puedan heredar o no, y esto es lo que nosotros llamamos los efectos estocásticos. La radiobiología es la ciencia que estudia los fenómenos que suceden cuando un tejido vivo ha absorbido la energía cedida por las radiaciones ionizantes. Entonces, si explicamos un poco más esto de los efectos estocásticos y deterministas, podemos ver que el mecanismo de producción de los efectos estocásticos es la lesión subletal de unas pocas células, mientras que de los deterministas es la lesión de muchas células. En cuanto a la naturaleza, los efectos estocásticos pueden ser somáticos o heredables, mientras que los deterministas son solamente somáticos. Los efectos estocásticos son independientes de la dosis. No existe una dosis umbral y la relación, si es que existe, puede ser lineal cuadrática, pero se dan casos en los que para una dosis muy pequeña no aparecen casos y, sin embargo, para dosis más altas no aparecen casos. Sin embargo, los efectos deterministas sí que son dependientes de la dosis, tienen una relación lineal y existe una dosis umbral. La aparición de los efectos estocásticos es tardía, mientras que los efectos deterministas puede ser inmediata o tardía. El aumento de la incidencia del cáncer es el principal efecto estocástico que se puede inducir. Ana, se fue el audio. Tiene apagado el audio. Tiene apagado el audio. Ahora Sí. es que me están dando todo el tiempo mensajes que mi conexión es inestable. Sí, ahora sí.
¿Tú puedes apagar el video para ahorrar recursos? ¿Tu video, Claro, por favor? ahí está. Gracias. A ver si Ahí funciona está. mejor así. Vale. ¿Y dónde os quedasteis? ¿Dónde os perdisteis? ¿Vuelvo para atrás o vamos? En la lámina anterior a esa. En esta lámina, En bueno, la anterior. Por ahí en vamos, al final, sí. ¿acá? ¿Sí? ¿Por ahí? No, Vale. sí. Va. ¿Dónde hablabas del Al cáncer? final de la que sigue, al final de la que sigue. Al final de la que sigue, Sí, de al esta. final de la que sigue. Ahí, por ahí al Vale. final. Sí. Ahí, vale. Ya. Bueno, simplemente, bueno, hacía la comparación entre los efectos estocásticos y los deterministas y decía que el aumento de la incidencia del cáncer es el principal efecto estocástico. Algunos de los efectos deterministas a nivel tisular son estos que aparecen acá. Por ejemplo, en el sistema en el sistema hematopéyico pueden aparecer infecciones hemorrágicas, en la piel puede aparecer escamación, puede causar esterilidad. Un efecto muy importante, sobre todo a nivel de los trabajadores que operan que realizan estos procedimientos, sobre todo en los procedimientos que ocupan fluoroscopías o cinangiografías, que son procesos que duran mucho más tiempo, que pueden llegar a tardar un minuto y ahí las cantidades de radiación son mucho mayores, son las cataratas en el cristalino, ¿no? De hecho, hay unos dosímetros para estos trabajadores que se ponen justo en la cara, porque la incidencia de cataratas es muy alta, ¿no? Y otro de los efectos deterministas que también hay que tener en cuenta es cuando tenemos un feto, ¿no? Porque la elevada sensibilidad del feto, al ser un sistema que es altamente proliferativo, hace que los efectos de la radiación sean muy altos. Por ejemplo, para una dosis de un Gray, que una dosis de un Gray es una dosis bastante alta, en la semana 2 puede producir un aborto espontáneo, hasta la semana 8 se pueden producir malformaciones en el feto con medio Gray, después pueden aparecer retrasos mentales, y a partir de la semana 26 el riesgo es similar al de un adulto. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer representa una de las enfermedades con mayor impacto social. En aproximadamente el 50% de los pacientes se emplea la radioterapia con fines curativos o con tratamientos paliativos para brindar una mejor calidad de vida. Los tratamientos curativos que utilizan radiaciones buscan siempre impartir la mayor cantidad de dosis en el tumor, evitando causar daños en los tejidos sanos que lo rodean. El desarrollo de nuevas técnicas para conseguir limitar los efectos en las zonas sanas es un reto constante y en el que se debe tener en cuenta tanto a los pacientes como la epidemiología, la experimentación animal y la biología molecular para generar un conocimiento que nos permita protegernos, ¿no? Sin embargo, si comparamos con las causas que pueden inducir un cáncer, la exposición ocupacional solamente representa un 10%. Y, por ejemplo, el humo del tabaco o una mala dieta representan un 30%. A mí personalmente, por ejemplo, el cáncer es un tema que me preocupa bastante, ¿no? En mi familia se han dado varios casos, ¿no? Mi papá falleció, por ejemplo, hace poquito de un cáncer de pulmón por el humo del tabaco y mi abuelo, por ejemplo, también falleció también de un cáncer de piel. Mi abuelo fue el primer médico, ahí es una anécdota medio graciosa, pero bueno, mi abuelo era el primer médico del pueblo y bueno, en aquel momento no había bueno, no había médicos radiólogos, ¿no? Ellos era un médico de cabecera, o médico de familia, como lo llamamos en España, y él tenía su aparato de rayos X en casa, ¿no? Y lo utilizaban y no había tantas medidas de protección. De hecho, mi padre siempre contaba que, por ejemplo, en España, en la tradición de Reyes, tenemos siempre nos comemos un roscón de Reyes y en el roscón de Reyes se esconde una haba y una figurita. El que le toca el haba tiene que pagar el roscón y el que le toca la figurita se pone la corona. Entonces contaba que mi abuelo metía el roscón de Reyes, el aparato de Reyes, para ver dónde estaba el haba o dónde estaba la figurita, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si por los efectos de la radiación al final se le indujo ese cáncer de piel, pero pues hay una alta probabilidad, ¿no? Y bueno,
todos los efectos de las radiaciones, está claro que se debe medir la cantidad de radiación para poder controlarla y minimizar estos efectos. Y de esto se encarga la dosimetría. La dosimetría de las radiaciones ionizantes se encarga de la medición de la dosis absorbida por tejidos o materiales debido a la exposición de dichas radiaciones. El fin de la dosimetría es evitar o limitar la aparición de los efectos dañinos debido a la exposición de las radiaciones ionizantes. Para cuantificar estos efectos se puede medir la carga eléctrica o los iones producidos por la ionización, la energía transferida al material por la radiación, la energía absorbida por el material, la luminiscencia, el calor, y utilizando relaciones de masa-volumen se pueden definir otras magnitudes radiológicas como son la exposición, el kerma y la dosis absorbida. Existen instituciones internacionales que norman las magnitudes radiológicas y sus respectivas unidades, como es, por ejemplo, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de la Radiación Atómica o el Organismo Internacional de Energía Atómica. Los detectores de radiación están constituidos por un elemento o un material sensible a la radiación y un sistema que transforma estos efectos en un valor relacionado con una magnitud de medición. Podemos distinguir entre dosimetría ambiental y dosimetría personal. La dosimetría ambiental es útil para conocer si un lugar puede ser frecuentado normalmente por personas o se deben establecer algún tipo de restricciones para su uso. Algunos detectores ambientales son los detectores semiconductores de rayos X, los detectores de centelleo, los detectores Geiger-Müller, los contadores proporcionales o las cámaras de ionización. Y en cuanto a dosimetría personal, es utilizada para medir las dosis absorbidas acumuladas por una persona expuesta a las radiaciones ionizantes por un periodo determinado. Y se puede hacer una lectura directa, termoluminiscencia o con películas. La UTA tiene un laboratorio, el Labodop, el laboratorio de dosimetría personal, en el que cuentan con cámaras de ionización, cuentan con detectores TLD, y con algunos otros sistemas como una lectora para poder hacer estas medidas de dosimetría. Algunas de las magnitudes, bueno, las magnitudes dosimétricas, por así decirlo, las podemos dividir en tres grandes grupos: en magnitudes físicas, en magnitudes de protección o en magnitudes operacionales. Las magnitudes físicas se refieren a las cantidades que son directamente observables y que podemos medir. Y son, por ejemplo, la afluencia, que es el número de partículas que atraviesan un elemento de un diferencial de área y se mide en partículas partido metro cuadrado o en partículas partido centímetros cuadrados. La tasa de fluencia, que es el número de partículas que atraviesan este elemento por unidad de área y por unidad de tiempo. Se miden partículas partido segundo, metro cuadrado o centímetro cuadrado. El poder frenado, que es la pérdida de energía cinética que sufre una partícula por unidad de longitud y en electronvolts. Y algunas veces también se da esta magnitud en función de la densidad del material. Y la dosis absorbida, que es la cantidad de energía absorbida por unidad de masa. Por tanto, las unidades son joules partido kilogramo, que es lo que se conoce como Gray. En cuanto a las magnitudes de protección, tenemos la dosis absorbida por órgano, que es la dosis absorbida por unidad de masa, la dosis equivalente, que es la dosis que absorbe cada órgano, y se calcula como una función ponderada que depende del tipo de la radiación, y sus unidades son el Servet. El valor de la dosis equivalente nos permite comparar desde un punto de vista de protección radiológica los diferentes daños que la misma dosis absorbida puede causar en un órgano o un tejido dependiendo tanto de la radiación como de su energía. Y la dosis efectiva es la suma ponderada de las dosis equivalentes en los distintos órganos y tejidos del cuerpo y a causa de las irradiaciones internas y externas. Y su unidad también es el Servet. En cuanto a las medidas operacionales, estas se utilizan para proporcionar una estimación de las cantidades de protección y los equipos de protección radiológica se van a calibrar en términos de estas cantidades operativas. El HPD es una magnitud que se calcula en función de la profundidad. Por ejemplo, el HP10 significa que es una medida a una dosis de 10 milímetros de profundidad, se utiliza para la calibración de instrumentos y, por ejemplo, para evaluar la dosis que se da en manos y en la piel se utiliza el HP07, que es para una profundidad de 0,7, o para el cristalino se utiliza el HP3.
Entonces, estas magnitudes nos sirven para poder calibrar, ¿no? Aquí muestro algunos de los factores de ponderación para las diferentes energías y para los diferentes órganos de las magnitudes de protección. Y aquí doy algunos de los números de dosis, ¿no? Un trabajador controlado puede recibir una dosis una dosis efectiva máxima de 50 miliservets al año. La población en general puede recibir una dosis efectiva de 5 miliservets al año. La comida sueca es legal si se ingiere y acumula menos de 5 miliservets al año también. Una radiografía implica 20 miliservets al año. Y la radiación de fondo es del orden de 2 miliservets al año, pero en algunas playas de Brasil se puede llegar hasta los 157 miliservets. Pasando ya un poco al tema de las simulaciones, hemos visto que en la actualidad se presenta una gran incidencia de problemas derivados de las radiaciones, tanto para el personal que realiza los procedimientos que las involucran como para los pacientes. Por lo tanto, se hace necesario el uso de simulaciones que puedan reproducir estas dosis. Y las simulaciones de Monte Carlo constituyen una herramienta precisa a la hora de realizar los cálculos de la dosis recibida de radiación con una consiguiente reducción de la dosis recibida y también del riesgo derivado. El problema de la determinación de la dosis mediante programas de cálculo se basa en modelos de transporte de radiación y de su interacción con la materia. Y de esta manera permite estimar la distribución de dosis absorbida en un volumen determinado, en especial en los tejidos. Estos modelos lo que hacen es plantear una serie de ecuaciones matemáticas que describen mecanismos que gobiernan el transporte de partículas y su interacción con la materia. Dentro de estos métodos existen dos corrientes. Una que se basa en una estrategia determinista, basada en la ecuación de Boltzmann, y la otra que se basa en la simulación del problema mediante el método de Monte Carlo. El método de Monte Carlo fue inventado por los científicos que trabajaban en la bomba atómica en la década de los 40, que lo llamaron así por el famoso casino de la ciudad de Monte Carlo. La idea general consiste en aplicar un método probabilístico que es similar al de los juegos de azar en un casino para modelar el comportamiento de las interacciones de partículas con la materia. Podemos decir que la simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y del poder computacional para imitar modelos matemáticos y del comportamiento de estos sistemas reales. En esencia, el método de Monte Carlo aplicado al transporte de radiación consiste en la generación numérica de trayectorias de las partículas individuales mediante los números aleatorios para muestrear estos procesos. Los números aleatorios usados se obtienen de una distribución de probabilidad que describe el comportamiento de la partícula, y todos los datos físicos que van a determinar este transporte serán después implementados en nuestro código de simulación, de modo que pueda simular lo que realmente ocurre en la realidad. En esta figura muestro una geometría de una configuración experimental utilizada para una simulación de Monte Carlo. Aquí los detectores puntuales se van a poner aquí en los puntos de cálculo para calcular la exposición alrededor del objetivo y estudiar el efecto del ánodo. El haz de rayos X se produce a medida que los electrones se ralentizan en el ánodo y encuentran alguna atenuación dependiendo tanto del ángulo como de la dirección del haz. Los rayos X se propagan desde el punto de propagación y después de pasar el primer filtro, el material del segundo filtro y el aire se atenúan ligeramente antes de llegar a los puntos de medición. Existen varios códigos de Monte Carlo para simular el transporte de radiación, entre los cuales los más populares son estos. Estos tres primeros son códigos cerrados. ¿A qué me refiero con códigos cerrados? Son códigos que el usuario no puede interactuar con ellos. No podemos cambiar el core del programa ni añadir nuevas funciones. Y estos tres últimos sí que podemos interactuar con ellos. Creo que voy ya un poco justa, no voy a explicarlos en detalle, voy a explicar simplemente Jan4, que es un código muy, muy potente, capaz de simular el transporte de todo tipo de partículas, y el rango de partículas que se pueden simular es entre los 250 electronvolts y los 10 teraelectronvolts, y es especialmente potente en la producción de geometrías complejas
Y lo bueno que tiene, bueno, es que es un software libre y se maneja mediante scripts de C++. Gamos está basado en Jean 4, como ya había dicho antes, es arquitectura de Jean 4 para simulaciones orientadas a la medicina. Y bueno, voy a explicar un poco más, un poco de la terminología que se utiliza en Jean 4. Tenemos la geometría, que es una categoría que contiene la implementación de todas sus clases para la descripción de una geometría. Se pueden generar geometrías que sean muy complejas. Para generar las geometrías se sigue un argumento lógico, que es, por ejemplo, si yo tengo aquí la habitación donde estoy y yo quiero poner un armario y dentro de un armario hay un cajón, lo que yo primero hago es que yo creo el volumen mundo, luego pongo un armario dentro de ese mundo, después del armario pongo un cajón y si luego yo quisiera meter algo dentro del cajón lo creo después. Entonces llega un algoritmo, pero que es muy sencillo. Existen diferentes procesos, materiales y partículas que ya están definidas y Global contiene toda la definición de las unidades y de las constantes físicas, además de la generación de los números aleatorios. Algunos de los otros terminología es un evento. El evento es una unidad básica en la simulación de Jean 4 y va a definir todos los procesos que transcurren a partir de las determinadas condiciones iniciales. Un run consiste en un conjunto determinado de eventos que comparten el mismo generador de partículas primarias pseudo-aleatorias y se utiliza con la clase G4Run. El track es lo que nos permite seguir y muestrear una partícula en un determinado instante y nos va a permitir sacar información de la posición, de la energía, del momento y de todas las características en los determinados instantes. El step son los pasos, el G4Step es la función que se utiliza para ir dando los diferentes pasos de la partícula entre un punto y otro en su camino. Y la lista de física es la clase que describe todos los modelos físicos que deben considerarse, ¿no? Entonces, dependiendo de si tengo un proceso u otro, voy a utilizar una determinada lista de física. Aquí he hecho un ejemplo, muestro un código para crear una geometría para que veáis lo sencillo que es. Se hace con lenguaje de programación basado en C++. Y aquí, por ejemplo, tengo mi volumen mundo, que es una caja. Dentro de la caja pongo otra caja y dentro de esa caja he metido un tubo. Entonces yo creo mi volumen mundo, que le estoy diciendo que quiero que sea de aire, que ese material lo tiene Jean 4 ya, lo tiene Gamos. Después voy a poner otra caja que es de aluminio, le digo la posición y le digo dónde la meto. La meto dentro del volumen en esta posición. Y después yo creo un tubo, que este tubo es de agua. El agua también se puede crear de manera muy, muy, muy fácil, ¿no? Y la meto también dentro del tubo. Entonces, ahí ya hemos creado la geometría. Ahora, con otro script, nosotros leemos el archivo de la geometría, le damos la física que queremos que utilice y vamos a generar ahora, por ejemplo, partículas gamma de 10 megaelectronvolts. Le decimos que nos lo visualice con esto y le damos 10 eventos. Y aquí vemos lo que ocurre. Entonces, os muestro esto para que veáis la simplicidad de los códigos y de los scripts que se pueden hacer con Gamos, ¿no? Y todas las funciones que se pueden hacer. Gamos, entonces, aquí muestro un esquema de cómo sería la estructura de Gamos. Gamos se compone de un kernel de Jeant, luego tenemos nuestros plugins, nuestros scripts con los que podemos generar las diferentes aplicaciones y el usuario puede interactuar con ellos. Las aplicaciones que tenemos aplicaciones para detectores, por ejemplo, de tomografía computarizada o el efecto Compton, donde el usuario puede crear hits donde ve todas estas propiedades. Aquí tenemos otra geometría. Aquí, por ejemplo, otra de las funciones que tiene, que es generar histogramas, puedo a partir de la energía, ver cuáles son los diferentes picos, ¿no? del espectro para los diferentes procesos. En radioterapia, lo que se pretende siempre es impartir
la mayor cantidad de dosis en el tumor, evitando que además pueda causar daños inaceptables en los tejidos. Entonces, lamentablemente los tumores no pueden tratarse de forma aislada y es inevitable que el tejido sano también resulte dañado. Por lo tanto, los métodos de planificación basados en las técnicas de Monte Carlo son muy necesarios y además en radioterapia se consideran los más precisos, por lo que conocer la distribución de dosis en un paciente, en un fantoma, es de gran importancia. ¿Qué permite GAMOS? Bueno, GAMOS permite en radioterapia construir geometrías para aceleradores complicados. Aquí muestro cómo es la geometría de un acelerador y esta es una geometría que se ha creado con GAMOS. Además puede leer imágenes DICOM. Las imágenes DICOM son las imágenes utilizadas en física médica. Puede crear histogramas y registros de dosis depositadas en fantomas. Puede leer y crear espacios de fases. Los espacios de fases además pueden servir como generadores, de manera que nos ahorramos un montón de tiempo de cálculo, ¿no? Nosotros ya creamos nuestro espacio de fases y luego, en lugar de volver a generar esas partículas, lo leemos. Y además tiene una función que puede leer también los espacios de fases que ya están validados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que tiene un archivo con todos los espacios de fases que se utilizan para las simulaciones de Monte Carlo, y GAMOS también permite leerlos. Y además también se puede hacer la optimización de la CPU con los que os contaba antes de las técnicas de reducción de varianza. Permite también calcular la dosis en fantoma. Yo, por ejemplo, la geometría de mi fantoma la puedo crear o también la puedo leer de una imagen DICOM, ¿no? de acá. Y permite crear diferentes gráficos también o diferentes estudios más bien en función de, por ejemplo, las dosis PDD, que son las dosis de profundidad. Y una de las ventajas de GAMOS es que convierte también las imágenes DICOM en información del material y de la densidad. Entonces, a cada color le va asignando un valor para la densidad. Otra de las aplicaciones importantes de GAMOS es la aplicación en blindajes. El grado de la intensidad de la dosis se puede disminuir si nosotros colocamos entre la fuente y un punto de interés un material absorbente o un atenuador de la radiación. Entonces, para calcular un blindaje existen métodos que son capas semireductoras que varían la anchura, ecuaciones de atenuación, gráficas de transmisión. Los factores que se deben tener en cuenta para los blindajes de manera tradicional son estos, y GAMOS incorpora una técnica que se llama el Point Detector Scorer, que lo que hace es bueno, primero, para cada interacción de neutrones o de GAMOS, calcular la probabilidad que llega al detector sin información adicional. Al final del trabajo lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todas las probabilidades que proporcionan una estimación del flujo de las partículas y se puede obtener las dosis equivalentes personales y ambientales, convirtiendo este flujo en las dosis según los informes de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas o los que proporciona el propio usuario. Y además se pueden utilizar técnicas de optimización para aumentar la eficiencia. Entonces, este es un esquema, por ejemplo, que se hace con la técnica del Point Detector Scorer, donde se pone un blindaje entre medias del origen y de nuestro detector. De esta manera podemos almacenar tanto fluencia como dosis equivalencia, energía depositada, el número de partículas. El usuario puede elegir además el material y la energía. Podemos calcular la enésima reducción de la capa después del blindaje. Podemos seleccionar la reducción. Y además se pueden hacer cálculos de estudios de activación, donde vemos los isótopos que se generan en función del tiempo y cuál es la actividad que tienen. Por último, voy a ir ya rápido, que ya sé que me estoy extendiendo mucho, creo que estoy hablando demasiado. Voy a nombrar brevemente el análisis de calidad de imagen. Las imágenes digitales se ven sometidas a una serie de procesos durante su adquisición, su procesado y su almacenamiento, y cada una de estas etapas puede producir una degradación en su calidad. Tenemos propiedades inherentes que nos van a definir los criterios que tenemos que definir y a partir de ellos podemos valorar y hacer un análisis de los resultados. Una de los parámetros que podemos medir o que tenemos que valorar es la densidad, que es el oscurecimiento
de la imagen, este se controla variando el amperaje. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen que está sobreexpuesta y aquí una que está subexpuesta. El contraste de la imagen es la diferencia relativa entre las intensidades, las densidades de la imagen entre las estructuras adyacentes, y el factor que modifica esto es el contraste, son los kilovolts. El detalle es la capacidad de detectar pequeñas estructuras en la radiografía. Se distinguen tres conceptos: nitidez, visibilidad y borrosidad. No depende de la cantidad ni de la calidad del haz, sino que como la vamos a controlar es la distancia del foco al objeto, del punto focal, reduciendo la radiación dispersa. Aquí, por ejemplo, hemos puesto una rejilla que reduce la radiación dispersa y fijaos la diferencia entre una imagen y otra. La distorsión es la representación errónea del tamaño y la forma de un objeto en la radiografía, y es causada por la divergencia del haz de la radiación y de los parámetros que influyen en ella. Son la alineación del foco con el centro de la radiografía, la posición del paciente y el centraje de la proyección radiológica. Además, hay que tener en cuenta la presencia de artefactos, que por ejemplo pueden ser los movimientos del paciente o del personal, la resolución espacial y el ruido. Aquí muestro un test objeto. Esto se utiliza para hacer análisis, o sea, en vez de hacerlo directamente sobre el fantoma, nosotros utilizamos estos objetos que conocemos sus densidades y vamos a medir cuál es tanto el valor medio como la desviación típica en estas áreas. A esto se le llaman ROIs. Los ROIs son las regiones de interés, y aquí con un programita podemos ver cuáles son estos valores, y a partir de estos valores definimos estas unidades: el ruido, la relación al ruido y el contraste de alta resolución, que es, por ejemplo para la relación de señal-ruido se mide el valor del background, que el valor del background sería este valor de acá, o este valor de acá en este caso, con el promedio del valor en esta región de interés, y se calculan estos coeficientes. Y luego tengo las figuras de méritos, que son controladores de la bondad de estas imágenes en función de las dosis. A partir de ahí, por ejemplo, estos son unos gráficos que hicimos hace poquito de un equipo que hay en Iquique, y que tenía tres modos: el de fluoroscopía baja, media y alta, y la cineangiografía para también media, baja y alta. Entonces, comprobando los parámetros podemos ver si hay alguna anomalía. Aquí en este caso, por ejemplo, al ver aquí la señal ruido, en este caso nosotros tendríamos a pensar que a medida que aumenta debería aumentar, y sin embargo aquí vemos una anomalía. Aquí y aquí, por ejemplo, en el FON vemos otra. Entonces, aquí podemos concluir que este equipo está mal calibrado, ¿no? Hicimos varias pruebas y se veía que el equipo estaba mal calibrado. Y ya por último, como con comentarios finales, bueno, decir que las radiaciones ionizantes tienen muchas aplicaciones beneficiosas en medicina. Sin embargo, a medida que aumenta su exposición, también lo hacen los posibles peligros para la salud si no utilizamos o las programamos adecuadamente. Las interacciones de las radiaciones ionizantes con la materia son una función de la probabilidad, pueden o no producirse, y si se producen, pueden o no dar lugar a modificaciones, y si estas se ocasionan, el organismo vivo va a tratar de reparar las alteraciones inducidas. Según sean los mecanismos de reparación, la alteración podrá ser más o menos importante. Conocer la distribución de la dosis en un paciente de un fantoma es de gran importancia para poder determinar la eficacia y la necesidad de un tratamiento en radioterapia, y para evaluar los efectos de la radiación en materias tras una exposición. Las simulaciones de Monte Carlo, y en concreto la arquitectura Gamos, constituye un método eficiente para el cálculo detallado de la dosis y de otros cálculos de suma importancia en la física de las radiaciones. Y el control de calidad de imágenes es una parte integral de la garantía de calidad, que nos va a asegurar la producción de un producto de calidad, es decir, de una imagen de alta calidad diagnóstica, que a su vez tiene relacionado un costo-beneficio que justifique tanto la práctica como el límite de la dosis y optimice la protección. Y bueno, muchas gracias. Espero que no os haya ocurrido mucho. Bueno, tenemos algo de tiempo para preguntas o comentarios. Abrimos el espacio de las preguntas y los comentarios. Consultas. Bueno, yo tengo una. Yo tengo una, disculpe. Sí, Javier. Dime, Javier. Dime, Javier. Javier, sí.
Hola, mucho gusto. Yo hago parte del instituto. Trabajo con el profesor David para los que de repente no me conocen. Tengo una pregunta. Cuando se producen los rayos X por frenado, ¿cierto? Entonces uno tiene una distribución. Tú la mostraste ahí y en esa distribución uno encuentra picos que está asociado a cuando los electrones que se están acelerando chocan contra un electrón del átomo, ¿cierto? Entonces aparecen los picos. Sí. Mi pregunta es la siguiente, en la dosimetría, ¿qué tipo de radiación se utiliza? ¿Esa radiación característica o se utiliza las otras asociadas a la distribución o no se tiene en cuenta ese No, en dosimetría factor? cuantificado se tienen en cuenta diferentes magnitudes. Uno de ellos son esa energía, esas energías, y que además se pueden, dependiendo del órgano o dependiendo también del proceso, vamos a medirlo de una manera u otra. Pero claro, se utilizan esas energías y también se puede, dependiendo, no sé, por ejemplo, en termoluminiscencia, lo que se utiliza también es la luz que se absorbe. Entonces, sí que se utilizan esas y otras más, dependiendo del proceso. Parece dependiendo ya lo que se esté tratando como tal. Sí. ¿Más consultas? Yo levanté la mano. Sí, ya. Hola, soy Diego. Ana, ¿cómo estás? Diego. Hola, Diego. Muchas gracias por la charla y para adentrarnos en este mundo, pues yo igual hago simulaciones micromagnéticas, entonces súper interesante. Y como Ana tiene ahí los laboratorios igual y tienen máquinas para medir radiación, ¿cómo le ha ido con la simulación, con el equipo experimental o que tienen ahí en la Facultad de Ciencia de la Salud? ¿Cómo se han comportado las simulaciones? No, pues a ver, empezamos, ahí ya os digo que son los efectos pandemia. Empezamos a simular el aparato de rayos X que hay la Facultad de Medicina y tomamos unas cuantas medidas, utilizamos el equipo de termoluminiscencia, el de los TLDs, hicimos varias medidas, pero empezamos a medirlos, justo el equipo, la lectora de TLD falló, llegó la pandemia y quedaron ahí. Entonces no pudimos ver si nuestras medidas se correspondían con lo del código de simulación. Aparte que el código de simulación lo empezamos a hacer, pero no tengo todavía el código simulado listo y probado para el aparato de rayos X que hay en medicina. No pude volver a entrar y necesitamos ciertas dimensiones que tengo que poder tomar del aparato. Pero bueno, esperemos que cuando pase todo esto se puedan volver a activar las simulaciones, ¿no? Bueno. Oye, y como la radiación igual es dispersa para todos lados y no es de la misma forma, ¿cierto? Cuando uno incide radiación, no, por ejemplo, puede cruzar plomo, algunas partículas cruzan y otras no. ¿Cómo la simulación discrimina eso? ¿Un haz, por ejemplo, de radiación? Claro, tú le vas poniendo eso, le vas poniendo como filtros, ¿no? Y le dices, por ejemplo, que las partículas que se dispersan con un determinado ángulo mayor o que están viajando mucho tiempo, las que viajan bueno, más que mucho tiempo, las que viajan mucha distancia, esas decimos, por ejemplo, que no van a interactuar con el paciente, entonces las eliminas. Las que tienen un determinado ángulo también las eliminas. Entonces tú le vas poniendo como ciertos factores umbrales para poder discriminar entre ellas. Luego también hay que medirlo experimentalmente, ¿no? Porque hay una radiación dispersa que no se puede calcular muy allá. Esta radiación dispersa o se puede medir haciendo medidas en diferentes puntos, como los que mostraba aquí en el ejemplito, en esta imagen, ¿no? Que ponemos detectores en diferentes puntos, a ver dónde era. Aquí ponemos, por ejemplo, diferentes puntos aquí. Estos puntos que pongo aquí, estos son para medir, por ejemplo, la radiación dispersa que saldría por las paredes del aparato, que es lo que se llama la radiación de fuga. Realmente esa debería ser nula, pero sí que hay un poco de radiación de fuga que se puede escapar por las paredes. Qué buena, súper bien, Ana, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta?
Sí. Comentarios, preguntas. Aquí Carlos. Hola Ana. Carlos, Quería hacerte un par de preguntas, por favor. El programa este dijiste que estaba públicamente disponible. ¿También Sí. sabes si opera en Linux o Windows? ¿O opera en Linux, tiene como 3.000 usuarios registrados. Y si tú lo quieres operar, como yo, por ejemplo, que utilizo, bueno, en Mac también lo puedes compilar, porque como Mac está basado en Linux, solamente, es un poco trasteo, ¿eh? Porque yo la verdad es que tardé un montón en configurarlo para que me funcionase en Mac. Había que hacerle ahí un par de ajustillos a los códigos, pero funciona, bueno, su lenguaje es de Linux, pero si lo quieres correr en Windows, lo que te puedes hacer, que es lo que hacía yo, es crearme una máquina virtual con Ubuntu y lo puedes correr en Windows. Claro, si tu máquina virtual no tiene mucha capacidad, pues no vas a poder utilizar toda la potencialidad, ¿no? Lo ideal es correrlo en Linux o en Mac. Y ya te digo, en Mac hay que dedicarle un ratico para poder instalarlo. Yo tardé un ratazo. Vale, gracias. Es que por lo general soy usuario de Linux. Entonces, las cosas médicas tienen Windows. Vale, gracias. Entonces no hay problema. De hecho, si quieres, si te metes en la página de Gamos, la página oficial de Gamos, que es una página del CIEMAT, del Centro de Investigaciones Medioambientales, que está en Madrid, te lo puedes descargar la versión. Es un software libre y te lo descargas y lo puedes instalar. Vale, empezar gracias. a jugar con él. ¿Consultas? Hola, yo tengo una. Sí, adelante. Mira, Anita, como tú sabes, yo trabajo con una radiación de terahercio que también se puede utilizarse para análisis médicas. Y me interesa si tus simulaciones de Monte Carlo pueden también trabajar con otros tipos de radiación, como radiación terahercio, o trabaja solo con rayos X. No, claro, de hecho, Jeant utiliza justo, llega justo hasta el rango de los terahercios. Lo que sí, yo todo lo que he hecho ha sido en el rango de los megahertz, de los megas. Pero no sé cuál sería el tiempo de cálculo. No sé si se demoraría mucho. Quizá deberíamos, bueno, con los computadores que hay en el instituto seguro que podrías hacer algo. Pero sí que podrías. Yo no he hecho nada en ese rango. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra consulta? Yo tengo una del punto de vista de Ana para modelar los parámetros del tiempo de la radiación. ¿Cuánto tiempo modelan, digamos, cuál es el tiempo que usan para modelar un tipo de radiación? Porque no es lo mismo que la radiación sea instantánea o que dure unos cuantos minutos. Entonces imagino que tienen algún protocolo que les permite definir los tiempos de una determinada radiación. Sí, como tú bien sabes, el tiempo depende mucho de la precisión que tú quieras, ¿no? Como estos procesos además son procesos estocásticos, hay que generar un montón de historias, que es lo que se llama, ¿no? O eventos, ¿no? Que es como lo se llaman en el programa. Entonces, dependiendo de la precisión que tú quieras, necesitas más o menos tiempo. Por ejemplo, una simulación de rayos X cortita, ¿vale? Que tenga, por ejemplo, un millón de historias, se demora en los computadores que yo estaba usando y tal, es del orden de los minutos. Ahora bien, si queremos modelar un complejo, o sea, un proceso que es más complejo, por ejemplo, un proceso de fluoroscopía o de cinematografía en lo que se están un minuto, el tiempo de cálculo pueden llegar a ser días. Puede ser un día. Ana, no me refería al tiempo de cálculo, me refería al tiempo de radiación sobre un tejido, porque no es lo mismo sufrir radiaciones de un segundo de rayos X o radiaciones de los mismos rayos X que duren minutos. Entonces, claro. ¿ese parámetro cómo lo controlan o qué tipo de parámetros usan en las simulaciones? ¿Cómo lo determinan? Por el número. Claro, por el número de historias y por el número de partículas que se van a lanzar. Por el número de partículas que se lanzan y durante el tiempo. Eso se puede, cuando tú creas de hecho, en el script
Aquí, cuando nosotros le ponemos el RAM-binom, dependiendo de cuántos yo le ponga acá, puedo estar más o menos tiempo. Se van a crear más o menos partículas. Y luego, bueno, esto es un ejemplo muy simplificado, ¿no? ¿Esos tiempos no están dados por parámetros médicos? Sí, Sí, o sea, claro, para cada proceso... Disculpa, es justo para aclarar la pregunta, no es que tú defines los tiempos, sino hay un protocolo médico que te dice, en principio, que no puede radiar una persona más de tantos segundos. Entonces la pregunta que te hago es esa, ¿cómo controlan ese parámetro en las simulaciones? ¿Lo ponen con los archivos, los que decía, con los archivos que se crean, en el Organismo Internacional de Energía Atómica ha generado un archivo que las simulaciones de Monte Carlo lo pueden leer. Entonces, ahí están todos esos parámetros definidos y para cada proceso, incluso para cada tipo de órgano, cuánto es el tiempo y cuánto es la radiación que puede y que soporta en un determinado proceso. Entonces, esos son archivos que ya están hechos y que están validados para todos los códigos de Monte Carlo. Y lo bueno que tiene también Gamos es que esto los lee. Entonces, tú puedes definir los tuyos o puedes leer los que ya están definidos por defecto, por así decirlo. Bien, muchas gracias. Entonces, como es tradición, abrimos los micrófonos para agradecer a la doctora Cabanas. Un aplauso. Gracias, Ana. Bien, eso sería todo por hoy. Sí, gracias, Ana. Aprovecho de comunicarles que en la próxima semana tenemos